Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación, a nombre de nuestro titular, el maestro Rafael Cortés, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión complementaria número 3 del curso Impacto Metropolitano, en esta segunda edición, en el módulo 3, Gobernanza Metropolitana. El día de hoy tenemos un gran panel que nos van a exponer. Vamos a tener la ponencia Dinámicas Metropolitanas en México, y yo le pediría a mi compañero, el maestro Agustín Herrera, que presentara el programa y que nos ayudara a conducir la sesión. Adelante, Agustín, por favor. Muy bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Gisela. Muy buenos días a todas y todos. Y bueno, para comenzar ya con esta tercera sesión de este curso, que lleva por nombre Impacto Metropolitano, estarán participando con nosotros la doctora Beatriz Minger Castelos, directora de Vinculación Metropolitana Sur, así como el doctor Jaime Espejel Mena, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Centro Universitario Zumpango. Esta es la tercera sesión de acompañamiento que complementa a todos aquellos inscritos en el curso en nuestra plataforma de capacitación. Y como bien lo comentaba mi compañera Gisela, lleva por nombre, o el tema que se va a abordar es el de dinámicas metropolitanas en México. Entonces, para continuar con el programa, le cedería el uso de la voz a la doctora Minger, directora de Vinculación Metropolitana Sur de SEDATU. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto volverlos a encontrar en este espacio. El objetivo de este módulo, después de haber dilucidado algunos de los elementos que dieron lugar a las ciudades, cómo se conformaron las zonas metropolitanas dentro de un marco de globalización y de financiarización de las economías, es ver qué se requiere en torno a la necesaria coordinación y cooperación mutua entre los diferentes niveles de gobierno, entre los municipios que se encuentran intramunicipalmente, intraestatalmente, perdón, se me trabó la lengua, intraestatalmente vinculados, interestatalmente vinculados, y entender que lo que pasa aquí también repercute allá, que hay dinámicas que no respetan los límites políticos administrativos y que por lo mismo es importante entendernos como la parte de un todo, que necesitamos coordinarnos hacia un objetivo común. Es por eso que estamos aquí acompañados del doctor Jaime Espejel Mena, que es nuestro ponente del día de hoy. Él es doctor en Administración Pública. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Centro Universitario Zumpango. Cuenta con el reconocimiento como integrante de el SNI. Sus libros publicados son Ciencia y Filosofía Política en la Formación Profesional del Politólogo, un enfoque gerencial en el desarrollo institucional de la administración pública, Cambio político y nuevo institucionalismo en la administración pública, consideraciones sobre la sociedad civil y los fundamentos político-administrativos de la gobernanza. Sin más, le damos la palabra al doctor para que nos haga la primera parte de la exposición. Adelante, doctor Espejel. Muchas gracias por la distinción. En un primer momento quisiera agradecer a la doctora Beatriz Corina la invitación y sus atenciones, y por supuesto a la maestra María Guadalupe la gentileza que tuvo con un servidor. Cuando hablamos de gobernanza metropolitana, estamos hablando de un concepto multidimensional. Es decir, estamos hablando de lo que hoy en día en términos sociológicos podría ser considerado como el término de la nueva cuestión social. Es decir, como bien comentaba hace un momento la doctora Beatriz, es un término que hoy en día nos invita a considerar, a tener en cuenta más de un fenómeno. No necesariamente el fenómeno económico, no necesariamente el fenómeno político, no necesariamente el fenómeno cultural, ambiental, influyen de forma directa.
estamos pensando de un enfoque, estamos hablando de un concepto que va recuperando elementos desde diferentes aristas. Por ello lo complicado del concepto de gobernanza, y más cuando le agregamos a la parte o la acepción de metropolitano. Históricamente la idea de las zonas metropolitanas y de su acepción de gobernanza metropolitana está teniendo una importancia relevante no solamente en México, sino en buena parte del mundo. Y ello nos invita a plantearlo porque a consideración de los grandes organismos internacionales, el 41% de la población vive en una zona metropolitana. Es decir, la distinción antigua que teníamos entre la ciudad y el campo ha desaparecido. Hoy en día, la gran diferenciación que existe en términos de las ciudades estaría pensándose solamente en áreas urbanas y áreas metropolitanas. El campo no existe hoy en día. Y eso por una consideración de los grandes organismos internacionales. Podríamos ir incorporando una importante cantidad de reflexiones. Me parece que dadas las circunstancias, dado el tiempo, van a ser limitadas esas reflexiones. Me parece que ya tendrán que ser planteadas de manera individual. Ejemplo de lo que comento, si hoy en día estamos pensando que el 41% de la población vive en una zona metropolitana y el resto de la población 59% vive en una zona urbana y ya no existe campo, razón por la cual hoy en día los grandes estados, los gobiernos ya no hacen política urbana, política agraria, ya no hay una política para el campo. Bueno, esa es una consideración que viene desde la propia conformación o desde la propia medición que los grandes organismos internacionales plantean. Una área metropolitana, una zona metropolitana estaría implicando aquella comunión de administraciones, aquella comunión de gobiernos que en términos estadísticos rebasan el millón de habitantes. Bueno, pues estas zonas con una población de más de 1 millón de habitantes rebasa el 41% de la población mundial y en ella se encuentra el 60% del Producto Interno Bruto. Es un elemento importante, es un elemento fundamental que tiene que tomarse en cuenta para el diseño de la política urbana. Cuando se habla de gobernanza, se está pensando entonces cómo tratar de conciliar los intereses tanto del gobierno como del mercado, como de la sociedad, para que específicamente ese 40% de la población no altere la forma de vida que establece, y para que ese 60% del Producto Interno Bruto no se concentre y genere mayor marginación. Esta problemática es una problemática fundamental. Insisto, si el 60% del Producto Interno Bruto está solamente en 41% de la población, esto estaría implicando que el resto de la población estaría quedando completamente marginada, quedaría completamente excluida del desarrollo y del crecimiento o de simplemente el acceso a ciertos servicios. Las principales atenciones, la principal preocupación que entonces los gobiernos municipales, estatales y, ¿por qué no, el federal tendrían que estar atendiendo entonces en una lógica de la Agenda 2030 sería cómo reducir esta brecha, por un lado de crecimiento y por el otro lado de falta de crecimiento, de falta de desarrollo en las regiones, sin menoscabo de las desigualdades que se plantean en términos sociales y de género, que se está poniendo muy de moda en estos días, y por el otro lado, de manera fundamental, las consecuencias medioambientales. La problemática ambiental que se está presentando. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. La gobernanza tiene un
referente fundamental. La gobernanza tiene un medio fundamental para que se pueda operacionalizar. Es decir, comentaba hace un momento que la gobernanza es un concepto multifacético, es un concepto que hace alusión a una forma de gobernar, hace alusión a una forma de hacer política, hace alusión a una forma de cómo conciliar los conflictos, de cómo revalorar la política para la búsqueda de acuerdos. Es decir, más allá de la parte institucional, más allá de la parte instrumental, de los instrumentos de planeación, de los instrumentos jurídicos, de los instrumentos administrativos, de los instrumentos constitucionales, la gobernanza estaría haciendo alusión a cómo privilegiar la política para la búsqueda de acuerdos, para construir ciudad, para satisfacer ese elemento fundamental de toda la ciudadanía de tener derecho a la ciudad. Si bien el concepto de gobernanza es un concepto filosófico, es un concepto abstracto, en términos de las ciencias sociales, termina operacionalizándose cuando encontramos el concepto de metropolización, que ese es un fenómeno indiscutiblemente social que sí observamos todos día con día. Esa metropolización sería la hoy en día tendencia actual por la cual todos los gobiernos, todas las sociedades están caminando. La metropolización implica una fragmentación urbana, implica un crecimiento de desigualdades, implica la separación abrupta entre el nivel de la micropolítica y el nivel de la macropolítica, el nivel de los micro resultados y el nivel de los macro resultados. Como consecuencia, esto implica que la gobernanza metropolitana estaría invitando a los gobiernos locales a tratar de solventar estas problemáticas de coordinación intergubernamental a través de una serie de elementos, a través de una serie de mecanismos, a través de una serie de instituciones, a través de una serie de procesos, a través de un proceso de planeaciones o de gestiones que permitan caminar hacia un mayor acercamiento, hacia una mayor comunión, hacia una mayor unidad entre las diferentes formas de gobierno. Sobra decir que cuando los partidos políticos son del mismo, sobra decir que cuando los gobiernos son del mismo partido, estos mecanismos de coordinación son mayores. Es lógico decir que cuando los partidos políticos son de distinta acepción, cuando los gobiernos pertenecen a partidos políticos diferentes, estos mecanismos de coordinación hay que institucionalizarlos. Es necesario establecer esa institucionalización. Desde siempre esta ha sido una problemática fundamental que los gobiernos han vivido. No es una problemática que se presente de manera cotidiana, de manera moderna. Esa es una problemática que presentan todos los gobiernos. Cabría decir en este momento que es una problemática que se presenta en los gobiernos, y más aún cuando estos gobiernos viven una forma denominada federalista. En los estados unitarios la problemática es completamente diferente. Entonces aquí un poco la intención sería de que se observe, de que estaríamos observando, estaríamos midiendo, estaríamos calculando los gobiernos que tienen un régimen federal, no precisamente un régimen unitario, es decir, acercarnos un poco más a la condición que impera en Norteamérica y alejarnos un poco quizás a la concepción que se vive en Europa de manera general, ¿no? Bueno, independientemente de Alemania, que vive un federalismo, pero de ahí el resto o la mayoría de los estados que viven un régimen unitario estarían viviendo una forma de concebir la metrópoli y la gobernanza de forma diferente. ¿Cuáles serían entonces las problemáticas que presenta la gobernanza, que presenta la concepción del fenómeno de la metrópoli? Comentábamos hace un momento fundamentalmente, y las que se observan de forma inmediata, de forma cercana, de forma cotidiana, son las tensiones sociales,
las grandes distancias que se recorren, la problemática económica que implica el transporte, viajar del Estado de México a la Ciudad de México, con toda la problemática que esto representa. Bueno, hoy en día la lógica que vivimos ante esta contingencia nos está haciendo vivir nuevos elementos, nos está haciendo experimentar nuevos elementos, pero imaginemos estas tensiones sociales donde la familia integrada por cuatro familiares, donde el papá, la mamá, el papá que tiene que recorrer cierta distancia del Estado de México a la Ciudad de México para ir al trabajo, pero también lo hace la mamá, pero también lo hace los dos hijos que tienen que recorrer esta distancia para ir a la universidad. Y todavía agreguémosle a ello que el fin de semana van al cine, van al teatro, tienen que recorrer esta misma distancia. Es decir, estamos hablando de una problemática importante que se establece y que origina una tensión social. Y la problemática ambiental, pues esa sin duda la observamos y más en ciertas temporadas del año, cuando no existen ciertas condiciones para que se disipe los gases contaminantes y encontramos las circunstancias que se viven, ¿no? Por el otro lado, las circunstancias económicas que son importantes, es decir, la familia que decide el lugar de vivienda por ciertas situaciones económicas o por el número de viajes que tiene que recorrer. Entonces, ahí es a donde encontramos estas circunstancias: inundaciones, mala calidad del aire, falta de vivienda digna y asequible, escasez de transporte público y las desigualdades sociales y económicas. Entonces, ahí tenemos, me parece que 5 elementos fundacionales, me parece que son 5 elementos básicos, primordiales, sobre los cuales tendría que anotarse, sobre los cuales tendría que apuntarse: la necesaria institucionalización del fenómeno de la metropolización. ¿Sobre qué tendría que caminar la metropolización? Tratar de regular inundaciones, tratar de regular la mala calidad del aire, tratar de establecer una vivienda digna, mejorar el transporte público y obviamente tratar de disminuir las desigualdades sociales y económicas. En términos de la doctrina, en términos de la teoría política, en términos de la ciencia política y más aún en términos de la cotidianeidad, me parece que hay varios conceptos que confunden o que nos podrían ayudar a confundir, que han confundido, que se han diluido frente al concepto de la gobernanza metropolitana. Y esos conceptos que regularmente encontramos como sinónimos de gobernanza metropolitana, pero que no lo son, encontramos relaciones intergubernamentales, régimen urbano y gobierno de coalición. Estos han sido, por lo menos mínimamente, 3 conceptos que han tratado o que han confundido el tema de la gobernanza. El término de relaciones intergubernamentales, que es un término que surge en Estados Unidos en la década de los 30, ante el crecimiento del gobierno del Reich, en un excelente libro que se llama Para entender las relaciones intergubernamentales, establece la idea de que efectivamente el problema del gobierno es el crecimiento del gobierno. Y cuando el gobierno crece, crecen los problemas y como consecuencia crecen las faltas de posibilidades de establecer una relación entre los diferentes ámbitos de gobierno. Cada unidad de gobierno tiene un objetivo, se incrementan los objetivos, se incrementan las tareas del gobierno y como consecuencia es complicado establecer una relación entre los ámbitos locales, estatales y federales. El término de régimen urbano también es un término que se diluye, que se confunde con el término de gobernanza. Un concepto que igual surge en Estados Unidos, el cual sugiere esta idea de régimen urbano, que finalmente el problema que viven los diferentes gobiernos locales, el problema que viven los municipios, es cómo establecer un régimen urbano. Es decir,
no necesariamente todos los gobiernos locales, no necesariamente todos los gobiernos municipales, en el caso de México, no todos los gobiernos delegacionales, no todas las alcaldías presentan las mismas problemáticas. Solamente algunos gobiernos mantienen una relación común y este régimen urbano sería la forma en cómo se institucionaliza la solución de problemas. Dicho sea en otras palabras, regularmente los gobiernos se unen, regularmente los gobiernos se coordinan cuando tienen una problemática, es decir, es una organización reactiva, no proactiva. La política en términos del régimen urbano es reactiva. Ya que tenemos el problema, buscamos la solución, no se anticipa la solución. Ya que tenemos el problema sobre residuos sólidos, buscamos una solución. Entonces, el término régimen urbano implicaría cómo realizar una política urbana que sea común, que sea recurrente, que sea frecuente a las problemáticas que mantienen ciertos municipios. Un problema de salud, un problema de medio ambiente, un problema de algún puente, de algún camino. El último concepto con el que regularmente se confunde el término de gobernanza es el gobierno de coalición. Y esto en México, pues hace un par de décadas se ha convertido en uno de los elementos fundamentales, cómo diferentes partidos políticos se reúnen, cómo diferentes partidos políticos establecen una unidad para llegar a conformar un gobierno. Entonces, la problemática no solamente es entre gobiernos, sino que la problemática es al interior del gobierno. La problemática no sería cómo establecer una coordinación entre dos municipios, sino ahora la problemática es cómo establecer una coordinación en el propio gobierno. Cuando dos o tres partidos políticos establecen una coalición y se comienzan a establecer una relación de objetivos, una relación de tareas, de actividades que se deban de realizar. No obstante, si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. No obstante, en el caso de la gobernanza metropolitana estaríamos hablando de otras tareas, de otras necesidades. El término de gobernanza estaría haciendo alusión a la forma, a la institucionalización, a la forma en cómo se establece una relación de horizontalidad, de verticalidad para la solución de problemas. En términos de la gobernanza no es otra cosa más que ese espacio institucionalizado en el que convergen intereses públicos, privados, sociales para la solución de una problemática común. Me permito repetir la definición, me permito repetir el comentario. La gobernanza metropolitana, la gobernanza se distingue de estos conceptos que acabamos de mencionar, porque la gobernanza hace alusión a ese espacio institucionalizado en el cual los intereses públicos, privados, sociales, gubernamentales intervienen para atender una problemática común. La gobernanza tiene sus problemáticas y las problemáticas fundamentales de la gobernanza es cuando el espacio de lo público o el espacio de lo privado son mayores uno al otro. Es decir, cuando las circunstancias no permiten una igualdad, una equidad de elementos. Nuevamente haciendo el ejercicio, nuevamente haciendo la comparación. En el caso de México, la gobernanza metropolitana, podríamos decir en términos de la operacionalización del concepto, la encontramos desde la década de los 70, cuando Luis Uniquel, uno de los primeros teóricos en el caso de México, entendió a la gobernanza metropolitana, al fenómeno de la metropolización, como esa extensión territorial que incluye a la unidad político-administrativa central y a diferentes unidades políticas contiguas a esta.
desde la década de los 70, cuando Luis Uniquel establece esta definición, se convierte en una de las partes, en uno de los elementos fundamentales en la cual nosotros estamos observando la forma en cómo en México tenemos establecidas las zonas metropolitanas. Cómo en México han ido cambiando, cómo en México han ido transformándose esas zonas metropolitanas a llegar a lo que tenemos hoy en día. La gobernanza metropolitana no es un concepto monolítico. Hay varios elementos que integran a la gobernanza metropolitana y habría que pensar cuál es el mejor tipo, el mejor modelo de gobernanza metropolitana que se acerca a diferentes características. Entonces estaríamos pensando que la gobernanza metropolitana sugiere por lo menos mínimamente 4 modelos de gobernanza. Por un lado, la gobernanza que sugiere la existencia de un gobierno metropolitano. Caso de Japón, quizás en el caso de las agencias metropolitanas, que sería el caso de México, la coordinación vertical, que sería el caso de algunos estados de América Latina, Perú, Ecuador quizás, y la cooperación voluntaria de municipios, que este sería un cuarto modelo, pero sería un ideal a alcanzar, es decir, que de manera libre, que de manera voluntaria, que de manera desinteresada los gobiernos establecieran de forma voluntaria un esquema de cooperación. Estos serían los 4 modelos que históricamente, por lo menos hasta el momento, podemos encontrar, a través de los cuales la gobernanza puede llegar a instrumentalizarse. ¿Cómo hacer o cómo medir, cómo analizar un gobierno metropolitano de acuerdo al enfoque de la gobernanza metropolitana? Podríamos observar, podríamos medir, podríamos evaluar, podríamos analizar al gobierno desde diferentes puntos de vista. De forma operativa, de forma cotidiana, la gobernanza metropolitana se evalúa, se mide. Los elementos de competencia de la gobernanza metropolitana serían precisamente esas. Por un lado, las competencias, el financiamiento, la representación democrática y la participación ciudadana, y por el otro lado, las relaciones multinivel. Serían los 4 elementos a través de los cuales se estaría sugiriendo que una gobernanza metropolitana pudiera estarse evaluando. Es decir, esos serían los 4 indicadores que nos permitirían decir, ¿estamos más cercanos a una gobernanza metropolitana o cada vez nos alejamos más de la gobernanza metropolitana? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Finalmente, el asunto de la gobernanza metropolitana, el fenómeno, el tema de la gobernanza metropolitana, como último comentario, como una obligación académica que un servidor siente, es de que la problemática y la gobernanza metropolitana hay que problematizarla frente al término de la burocratización neoliberal que está viviendo hoy en día el mundo. Beatriz Chibú, en un libro sugerente que publica a principios de este año, finales del 2020, sugiere que la gobernanza metropolitana indiscutiblemente hoy en día rebasa a las condiciones, rebasa las características del Estado, pero también rebasa las características del mercado. De tal suerte que en términos neoliberales, en términos de la condición neoliberal, la gobernanza se está convirtiendo en una nueva forma de dominación. Y esa nueva forma de dominación implica que ni las normas, ni las reglas, ni los procedimientos son los que están alcanzando para gobernar a la sociedad, sino que hoy en día, en realidad, lo que gobierna, lo que conduce a la sociedad es precisamente esa relación que se establece
entre el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado, entre el ámbito del Estado y el ámbito del mercado. Es decir, la gobernanza metropolitana o el término de gobernanza estaría haciendo alusión a la forma en cómo la sociedad nos estamos organizando para establecer ciertos tipos de convivencia. De tal suerte que los esquemas de violencia, los esquemas de inseguridad, los esquemas de las autonomías, los esquemas del hacerse justicia por su propia mano, los esquemas de delincuencia organizada que estamos viviendo, pues un poco darían cuenta de esa forma o de esa explicación de por la cual la relación entre los ámbitos público y privado, si no garantiza la existencia de la sociedad, la propia sociedad se estaría responsabilizando de su seguridad. Entonces, esta parte implica una problemática importante porque reclama o estaría implicando un cuestionamiento importante frente a las instituciones. Y eso me parece que en términos del mercado, me parece que en términos del Estado, me parece que en términos de la sociedad es un riesgo que se estaría corriendo, que regresemos a eso que en el pensamiento liberal se denominó estado de naturaleza. Por eso la importancia de recuperar la política, por eso la importancia de recuperar la conciliación, por eso la importancia de recuperar los acuerdos, por eso la importancia de revalorar al gobierno, por eso la importancia de revalorar las instituciones como elementos fundamentales para la búsqueda de acuerdos, para la búsqueda de soluciones. Pues por mi parte yo hasta aquí le dejaría, reiterando mi agradecimiento y mi disposición para responder alguna duda, pregunta si se llegara a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espejel. Pues siguiendo la línea de lo que nos está haciendo reflexionar el doctor Espejel, pues nosotros también dentro de las instituciones tenemos que reflexionar, además de los procesos históricos que hemos estado enfrentando, ¿qué vamos a hacer con esto que está sucediendo a nivel nacional y mundial, ¿no? Recordemos que los espacios son espacios que interactúan entre ellos, no son espacios aislados, sino que nosotros nos insertamos también en una dinámica mundial y también los conceptos se van insertando en dinámicas mundiales y los adoptamos como prácticamente nuestros. En este sentido, ¿cómo hacer que la gobernanza realmente sea un concepto útil para nosotros, que sea un elemento que nos pueda dar bases para realmente generar una coordinación y una cooperación mutua entre los diferentes niveles de gobierno? Y entonces, desde las instituciones, a diferencia del concepto de gobernabilidad que se centra más bien en la capacidad de gobernar del gobierno, entendamos o tratemos de entender a la gobernanza de manera distinta, escindiéndonos un poco de esta dinámica neoliberal a la cual nos ha llevado incluso la propia gobernanza, la idea de la gobernanza en términos de relativa disminución del Estado, de una insuficiencia del Estado para resolver algunas problemáticas y por lo tanto tener que involucrar al mercado en los servicios, en la infraestructura, en fin, entender a la gobernanza como el fortalecimiento del Estado, como rector de la planeación para servir a la población entendida en tanto que pueblo, un pueblo consciente, activo, informado, que esté constantemente incidiendo sobre las decisiones del Estado, consolidando la democracia participativa, un gobierno que fomente el estado de bienestar colectivo y que tenga como objetivo central mejorar las condiciones de vida de la población. Ese tendría que ser nuestro centro como instituciones para cambiar el contenido de los propios conceptos que dentro de las instituciones también se han impregnado. Entonces, si la gobernanza en un primer momento fue también
esta categoría y este concepto que daba, denotaba la necesidad de involucrar otros actores en las decisiones que antes eran primordialmente generadas o tomadas por el Estado. Entendamos que quiénes son los actores que realmente tienen que involucrarse en las decisiones del Estado. Y estas, pues es obviamente la población, ¿no? La población tiene que ser la que esté ahí activa, generando una nueva dinámica y una nueva transformación de las ciudades. La siguiente, por favor. En este sentido, ¿qué implica la gobernanza dentro de las instituciones a nivel metropolitano? Influye sobre la apertura de la toma de decisiones de manera compartida, sobre todo, y de manera puntual, sobre el involucramiento de la población en estas decisiones, entendiendo, como decía en un principio, que las problemáticas rebasan todas las líneas político-administrativas y que tienen repercusiones económicas, sociales, ambientales, que si no tomamos en cuenta como interacciones regulares que se están generando en el espacio, no tenderíamos a no solucionarlas. Por eso se tiene que generar esta participación constante de la población para generar la legitimidad política, funcional y social de las políticas que se tomen dentro del gobierno. La siguiente, por favor. En este sentido, hay un marco jurídico que existe y que está fundamentado principalmente, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que da lugar a leyes secundarias como la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Territorial y Desarrollo Urbano, como una ley secundaria que sigue el espíritu de la Constitución y que a partir de este espíritu de la Constitución, en el artículo 36 nos habla de la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, que debe ser importante y constante. Y para ello se crean, dentro de esta ley se establecen al menos 2 instancias fundamentales, que son la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y los consejos consultivos metropolitanos. El primero con un carácter más institucional, en donde lo forman esencialmente funcionarios de los 3 niveles de gobierno, y el consejo consultivo con un carácter mucho más ciudadano, formado por una mayor parte de ciudadanos, pero sobre todo ciudadanos que están asociados, ¿no? Con sociedad organizada, le llaman, ¿no? Entonces aquí se encuentran cuerpos de arquitectos, cuerpos de ingenieros, academia, organizaciones de la sociedad civil, en fin. Dentro del artículo 8 de esta misma ley se encuentran también los observatorios ciudadanos, que eso es algo que también tenemos que estar fortaleciendo desde el ámbito metropolitano, entendiendo estos observatorios ciudadanos distintos al Consejo Consultivo, entendiendo que estos observatorios tienen que dar lugar a la población en general a intervenir en estas decisiones, así como los institutos de planeación que ya fueron incorporados en la última reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, en donde se tratan de consolidar como órganos públicos descentralizados, con autonomía, siendo órganos técnicos que efectivamente orienten a la planeación y el ordenamiento territorial sin digamos, el límite que siempre se tiene en el cambio de administraciones, sino que sea un proceso continuo que le dé justamente esa idea de que la planeación es a largo plazo y no a corto plazo, como regularmente sucede o como sucede históricamente, no solamente en México, en muchos países que terminando las administraciones terminan los proyectos. La siguiente, por favor. Y en este sentido, pues encontramos pues que la dinámica metropolitana en nuestro país se institucionaliza primero por una delimitación específica que se hace por un grupo interinstitucional que se forma por la SEDATU, CONAPO e INEGI y que constantemente está generando oficialmente esta delimitación de las zonas metropolitanas. Hoy tenemos 74 zonas metropolitanas identificadas. En este ejercicio reciente que se está generando ya desde la SEDATU con este grupo interinstitucional, se revalorará
por supuesto, de acuerdo a estas dinámicas que han surgido desde el 2015 para acá, cómo se han movido nuestras ciudades, cómo se han movido nuestras zonas metropolitanas y cómo las entendemos también ahora, y haremos una reevaluación de lo que, de las nuevas zonas metropolitanas que existen en nuestro país. Existen hoy también delimitadas oficialmente 7 zonas metropolitanas interestatales que involucran a 2 o más estados, lo cual hace mucho más compleja la relación y la interacción entre los municipios que forman la zona metropolitana, por lo cual implica una mayor coordinación, una mayor cooperación entre los municipios, en donde tenemos que entender que, como se los había comentado en alguna ocasión en otra sesión, independientemente del color que seamos, del partido político en el que nos adscribamos, es importante entender que todos somos población, que todos somos parte de este país y que tenemos que tener un objetivo común, y el objetivo común debe ser mejorar las condiciones de vida de nuestra población, ¿no? En cualquiera de nuestros niveles de gobierno. Entonces, estas relaciones interestatales suelen ser mucho más complejas, y es aquí donde se necesita mucho más la cooperación, mucho más el entendimiento y mucho más esa cooperación mutua a la que estamos aludiendo ahora. En este camino a tratar de fortalecer esta cooperación, tenemos desde el 2018 al 2020 11 programas que han sido actualizados de ordenamiento metropolitano. Este año van a ser actualizados 5 programas de ordenamiento metropolitano que ya se están llevando a cabo y se están empezando a generar. Al final del año tenemos ya que tener al menos estos 5 programas ya de manera consolidada y suficiente para llevar a consulta pública. Tenemos solamente 6 institutos metropolitanos de planeación identificados y que están en funcionamiento. Tenemos que seguir fortaleciendo estos institutos, tenemos que empezar a darles herramientas con las cuales trabajar también desde aquí, desde la coordinación de desarrollo metropolitano. Estamos empezando a hacer el trabajo de lineamientos para estos institutos, para darles algunos elementos a estos institutos para empezar a funcionar y que realmente se constituyan como estos órganos técnicos autónomos. Tenemos 56 comisiones de ordenamiento metropolitano instaladas y en operación, y solo 21 consejos consultivos. Esto también es muy importante recalcarlo, porque hay que empezar a consolidar estos consejos consultivos. Dentro de los programas siempre la mirada técnica, la mirada de la población organizada es muy importante, y nos falta todavía consolidar los observatorios metropolitanos, que esos en realidad están más que en pañales, están todavía en un embrión, y los tenemos que empezar a consolidar, los tenemos que empezar a hacer nacer, porque es muy importante que la gobernanza incluya a la población de a pie, a la población que vivimos, sufrimos y que somos también nosotros. Pues ahora nos encontramos de este lado como funcionarios, pero nosotros también la vivimos, la sufrimos, la disfrutamos, y necesitamos tomar en cuenta a la población para arribar al verdadero derecho a la ciudad. Hasta aquí dejaría también mi participación. Les agradecemos mucho y estamos abiertos a los comentarios. Muchísimas gracias tanto al doctor Espejel como a la doctora Menger. La verdad es que estuvo sumamente interesante. Creo que hay bastantes preguntas, ya las están compartiendo algunas en el chat. Igualmente, si gustan compartir algún comentario o realizar la pregunta en voz, nada más tienen que levantar la mano en la parte inferior, donde vienen las reacciones, está ahí un botoncito de levantar la mano y con gusto le cedemos el uso de la voz. Y bueno, vamos a comenzar con algunas de las preguntas, algunos de los comentarios que han estado compartiendo algunas personas en el chat. Y, por ejemplo, dice Anastasio Nanco, saludos a todos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia en gobernanza y gobernabilidad? De acuerdo con lo que nos comparte otra pregunta, en México existe una gobernanza entre los 3 niveles de gobierno con la sociedad y todas las organizaciones involucradas en los sectores productivos. Después del 2002, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la creación de los consejos de los sectores y de los representantes de todas las secretarías y los niveles de gobierno, nos dieron resultado que ya tienen objetivos diferentes. Pregunta,
¿Eso puede ser una falla en la gobernanza? Adelante, doctor. Sí, sí, claro. Tratando de ser lo más preciso posible, cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de un término que se puso de moda por ahí de la década de los 70. Me parece que el teórico más importante, me parece que el teórico representativo del término de gobernabilidad se llama Samuel Huntington. Huntington sugiere que el término gobernabilidad se refiere únicamente a la calidad de gobierno. Es decir, todo país, todo estado tiene un gobierno. El problema es saber cómo es que este gobierno funciona. Entonces, independientemente de que haya una constitución política, independientemente de que haya un conjunto de instituciones, independientemente de que haya una serie de elementos que nos permitan observar, conocer cómo es que el gobierno funciona, el tema de la gobernabilidad hace alusión a la calidad del gobierno. El término de gobernanza es un término que se puso de moda en la década de los 90, aunque es un concepto que viene desde los 1500. Es un concepto que viene desde la concepción, desde la propia idea de Nicolás Maquiavelo, cuando establecía su reflexión sobre el príncipe, pero que en términos modernos es un término que se puso de moda en la década de los 90, el término gobernanza, y hace alusión a cómo establecer una democracia de calidad dentro del gobierno. Es decir, sin duda alguna, cuando Guillermo O'Donnell, argentino, en la década de los 90, pone el acento, pone el énfasis en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el accountability, el término de gobernanza adquirió una relevancia importante. Y la principal distinción que existe entre la gobernabilidad y la gobernanza es que, insisto, repito, la gobernanza estaría implicando a la democracia que existe al interior del propio gobierno, la capacidad de establecer vínculos entre los diferentes gobiernos, vínculos obviamente institucionalizados. Es decir, en pocas palabras, gobernanza estaría revisando la capacidad del gobierno hacia el exterior, mientras que el término gobernabilidad estaría haciendo alusión al gobierno en el interior de este. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otros comentarios. Por ejemplo, Cristian Ortega me parece que hace una pregunta cuando usted estaba exponiendo en su primera intervención, doctor. Sin embargo, voy a aprovechar esta pregunta que nos hace Cristian para tratar de ejemplificar esto, y no sé si usted podría mencionar algún ejemplo de gobernabilidad y un ejemplo de gobernanza para que le quede más claro a los presentes en la sesión. Sí, el término gobernabilidad bien podría ser la conciliación en términos de nuestra cercanía como país. El término gobernabilidad lo podríamos encontrar ejemplificado en la reconciliación, en el intento de reconciliación, en la reconciliación que el gobierno emprende en la década de los 90 ante el estallido social provocado por el denominado zapatismo. La capacidad que tuvo el gobierno o los intentos que tuvo el gobierno, la capacidad de reacción que tuvo el gobierno para establecer una conciliación entre diferentes grupos sociales. Ejemplo, el movimiento zapatista podría ser un ejemplo de gobernabilidad. Recuperar la gobernabilidad es decir, recuperar la capacidad de gobernar. Por el otro lado, el término gobernanza lo podríamos encontrar ejemplificado en la construcción
del nuevo aeropuerto, a donde 57 gobiernos municipales en un primer momento participan. Bueno, 57 gobiernos municipales y alcaldías participan. En un segundo momento, como ocho municipios son los que directamente participan y comienzan a través de un proceso de planeación, de coordinación, de presupuestación, comienzan a resolver una serie de problemáticas con características comunes, llámese carreteras, llámese agua potable, llámese medio ambiente, mercado laboral. ¿Cómo se comienzan a establecer esos acuerdos que finalmente terminan de una o de otra manera expresándose en un documento de planeación, en un documento que regula la participación y los alcances de la participación de diferentes ámbitos de gobierno? Me parece que podrían ser dos ejemplos cercanos que pudiésemos estar observando. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otro comentario. Isidro Martínez, por ejemplo, dice: Guanajuato, además de la zona interestatal metropolitana de La Piedad-Pénjamo, forma parte de la zona metropolitana interestatal de Querétaro, ya que el municipio de Apaseo el Alto forma parte de esta zona metropolitana. Por otro lado, a través de Facebook, Juan Carlos Sánchez nos pregunta: doctora Beatriz, pregunto, ¿se puede considerar que el concepto de gobernabilidad implica la actuación unilateral de los municipios en forma correctiva de los problemas y la gobernanza implicaría la previsión de los problemas y actuación que involucre la participación ciudadana? ¿Así podríamos considerar ambos conceptos? Sí, yo creo que ahí también nos podría apoyar el doctor, seguramente, pero yo considero que efectivamente tendríamos que considerar estos dos conceptos, como yo decía, reapropiándonos de ellos, reconceptualizándolos, regenerando su contenido, pues, para entender que la gobernanza implica esta necesaria coordinación entre los diferentes municipios, ¿no? Ya que, como les decía en un principio, un municipio, aunque no forme parte de una zona metropolitana, requiere de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Es importante entender que el espacio no está aislado, ¿no? No son espacios que se autocontengan, sino que interactúan y generan una interdependencia necesaria entre el espacio urbano y rural, entre los espacios urbanos también, las diferentes ciudades. Y en este sentido es importante entender que estos dos conceptos se involucran constantemente en la dinámica práctica de los gobiernos. Por eso es importante tomar en cuenta que la gobernanza sí requiere de esta unión entre varios gobiernos y entre municipios que existen, ¿no? Y entre espacios distintos, entendiendo que esto es necesario para la propia dinámica de los gobiernos. Doctor, si quisiera agregar algo más. Sí, doctora. Pues sí me parece que es un fenómeno que se observa de forma cotidiana, ya que en términos de la gobernanza, me parece que quienes han avanzado y han avanzado de forma importante es la cultura francesa. Para los franceses es perfectamente claro el concepto de gobernanza cuando ellos refieren al término de acción pública. Para el francés le queda perfectamente claro que ningún gobierno, ya sea local, estatal o federal, tiene el monopolio de los recursos, tiene el monopolio del personal o tiene el monopolio del tiempo para la toma de decisiones. Ningún municipio, ningún estado, ningún país tiene todos los recursos del mundo, dispone de todo el tiempo
y dispone de toda la capacidad de todo el apoyo del personal, de la estructura burocrática para la toma de decisiones. Como consecuencia, ningún gobierno puede generar una política. Esa es una aseveración fuerte. Ningún gobierno municipal, estatal o federal puede generar política, porque ninguno de estos tiene el monopolio, ni de tiempo, ni de recursos, ni del apoyo de la estructura burocrática. Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Ellos lo reconocen. ¿Qué le queda al gobierno? Negociación, acuerdos, búsqueda de conciliación. Entonces, ¿quién hace la política? La política la hace el sindicato, la política la hace la empresa, la política la hace la asociación de colonos, la política la hace la asociación de padres de familia, la política la hace los campesinos, la política la hace los obreros, la política la hace este intento de conciliación para finalmente tratar de llegar a la mejor decisión posible, por lo menos en términos doctrinarios. No con eso estoy diciendo que el modelo francés sea el modelo perfecto, pero a lo que voy es de que en términos del concepto, para ellos es perfectamente claro el uso de la acción pública. La acción pública que, repito, hace alusión a la decisión o a las decisiones que toma el gobierno de manera conjunta. Entonces, esta acción pública finalmente se convierte en una decisión. Desafortunadamente, y esto es una condición regularmente de todos los gobiernos, de todas las administraciones públicas, el que el gobierno actúe de forma reactiva. Es decir, ya que se tiene el problema, se busca la solución. La administración pública, la política, regularmente no funciona de forma proactiva, es decir, tratar de buscar el problema, tratar de prever cuáles serían las posibles rutas del problema para tratar de establecer una posible solución. Y ese pues fue un argumento importante, ese fue una discusión importante que el término de políticas públicas tuvieron en la década de los 50, cuando Harold Laswell en aquellos años suponía que las políticas públicas era establecer un ejercicio de decisión para una posible solución. Bueno, pero esto se quedó en la doctrina, esto se quedó en la discusión académica, esto se quedó en lo que Harold Laswell, teórico más importante del término de políticas públicas, se quedó en la década de los 50, cómo solucionar una problemática a través de la ciencia de políticas. El problema es de que ni en términos académicos se pone uno de acuerdo, ¿no? Ahora imaginen en el gobierno, cuando existe una importante cantidad de posturas, de doctrinas, de principios, que el gobierno se pueda poner de acuerdo, ¿no? O sea, eso es un problema importante, es un problema que se establece en términos del hacer política. Por ello, quizás el término de gobernanza ha recuperado una relevancia importante, porque invita a que recuperemos a la política como la principal forma de acuerdos. Trata de proponer que la política es el instrumento a través del cual se establezcan los acuerdos. Y con el hacer política se deja de lado la corrupción, se deja de lado el acuerdo entre diferentes partes, sino el privilegiar la política con un intento de acercarnos a esa concepción republicana, a esa concepción de que todos los individuos hacemos política, de que todos los individuos estamos interesados en la política, de que todos los individuos podemos participar en la política. Espero responder a la pregunta, al comentario. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una participación. Le vamos a dar el uso de la voz a Anastasio Nanco. Adelante, Anastasio. Nada más tienes que activar tu micrófono. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes. Yo quería compartir una experiencia con respecto a esto de gobernanza. En el caso de Estado de Puebla y Veracruz, en la parte oriente, compartimos el agua que es originaria del río, la cuenca del río Antigua, y que proveemos de agua al 59% a la ciudad de Jalapa.
Y una de los que podríamos entender un poquito de la gobernanza es el ponernos de acuerdo qué actividades podemos hacer los 21 municipios que integran la cuenca del río La Antigua para garantizar agua a las comunidades bajas, situación que es muy difícil, sobre todo porque, como decía el doctor, efectivamente tenemos un gobierno pasado que todo el tiempo ha hecho malas acciones y entonces las concesiones hoy en día, el agua está concesionada a particulares y difícilmente podemos llegar a acuerdos con los municipios de Jalapa para poder apoyar con la conservación del bosque principalmente y obras de captación para recargar los mantos freáticos. Y por otra parte, las comunidades bajas, los municipios no tienen esa disponibilidad en este caso de contribuir en estímulos o pagos de servicios ambientales y que incluso los pagos de servicios ambientales que incluso los cobran en el recibo del agua no se reflejan en obras en las zonas altas. En este caso, desde mi punto de vista, así como lo está comentando y agradezco la respuesta que nos da el doctor, efectivamente debe haber un acuerdo entre los gobiernos internos, ya sea en la parte rural como la parte urbana, porque finalmente hay una relación. Y esto lo vemos como una relación sistémica entre lo que son los municipios de la zona urbana con los municipios del medio rural, donde tiene que ver una sinergia y que al cual las secretarías y los diferentes niveles de gobierno no han llegado a un acuerdo y que también debieran ser los diputados en las cámaras locales y en el Congreso Nacional para que se pudiera reformar en este caso, en el cual se garantice en los recursos de agua y que en este caso también la sociedad pueda ser considerada para la toma de decisiones, porque lamentablemente a nivel política y legislación se hacen leyes al escritorio y no se toma en cuenta la sociedad, quienes son los que padecen en este caso el agua, quienes son los que en este caso también trabajan para conservar el agua. Ahí es donde sí les comparto que por lo menos en México yo considero que no se está dando la gobernanza ni la gobernabilidad. Y un ejemplo bien claro es el agua, que tendríamos de preocuparnos porque nosotros le proveemos agua al municipio, pero el municipio simplemente no contribuye a lo que es, cobra el pago de servicios ambientales, pero no se refleja esos beneficios en la zona alta, en la zona de Puebla, en lo cual se empiece a hacer los pagos de servicios ambientales para generar obras y los productores dejen de talar los bosques y los productores o la comunidad que vive ahí tenga otras alternativas. Y ahí es donde empezaríamos a trabajar la parte de gobernanza. Sin embargo, pues sí considero que es importante la cultura, una cultura principalmente de la sociedad y sobre todo que en los congresos y las leyes tomen en cuenta la mayoría de la sociedad. Lo decía en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fue nada más como parapeto, fue rollo, se crearon los consejos de desarrollo rural sustentable, habíamos consejeros que participamos ahí, había consejeros que tenían que llegar y representantes de las secretarías y nunca llegaban a las secretarías porque cada municipio y cada estado tiene sus objetivos. Es decir, cada municipio y cada estado solo lleva agua al molino, pero no hay esa cultura de trabajo y de cohesión social. Eso es lo que quiero compartir y agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anastasio, por tu franqueza en este comentario. Y tiene, doctor, si nos puede hacer favor de... Claro, excelente comentario, Anastasio. En la literatura de la gobernanza, el recurso hídrico, el recurso hidráulico juega un papel fundamental. Es decir, hay toda una corriente teórica, hay toda una corriente de pensamiento, señor Anastasio, que hace alusión a la gobernanza del agua. Es decir, ya hay un punto importante que se ha reflexionado, hay un punto importante que se ha trabajado sobre la gobernanza del agua, porque es un elemento cotidiano y cercano
cercano a todo, ¿no? Es un elemento que es un recurso que invariablemente, requerimos, invariablemente necesitamos todos. Una teórica norteamericana, premio Nobel de Economía, de hecho la única mujer que ha ganado el premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, se dedicó toda su vida a estudiar los recursos naturales y de manera específica el agua. Entonces, señor Anastasio, al agua se le denomina bienes comunes. O sea, finalmente un bien común es el agua, el aire, que tal parece que no requieren ser administrados, que tal parece que no requieren que alguien los administre, que tal pareciera que pueden ser de todos y a la vez no son de nadie. Digo, a la vez de todos, con estas importantes lluvias que ha habido en los últimos días, pero a la vez puede ser de nadie, ¿no? Entonces, el problema fundamental, señor Anastasio, en esta parte es cómo gobernar los bienes comunes. Llevamos el ganado a un terreno para que coma, para que nos ahorremos el costo de la comida. Pero esto lo hacemos todos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ese pasto, qué es lo que va a pasar cuando la comida se termine? Es el gobierno de los bienes comunes, ¿no? Suponemos que los bienes son infinitos y por el contrario, el problema se inicia cuando comencemos a plantear que los bienes son finitos. Y si los bienes son finitos, entonces, ¿cómo gobernar los bienes que son escasos? Entonces, viene una problemática de cómo conciliar, de cómo reconciliarnos, porque tarde que temprano el agua se va a acabar, ¿no? Entonces, viene un problema de planeación, presupuestación, implementación, control y más voluntad. Y más voluntad para establecer este mecanismo de cómo gobernar un bien común. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Si quieren ya para ir cerrando, vamos a hacer una última pregunta. Esta es de Isidro Martínez. Dice Isidro, ¿hay alguna cuestión por la cual en la presentación no se haya considerado la zona metropolitana interestatal de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Huimilpan y a Paseo el Alto como parte de las zonas metropolitanas interestatales? No sé si en este caso nos puede ayudar la doctora Miguel. Sí, y un poco también que tiene que ver con esto que estaba mencionando también Anastasio, en esta primera parte, veo dos cosas, ¿no? Y que se contesta en esta parte de por qué no se ha considerado esta zona metropolitana. Hay digamos, el trabajo técnico que se tiene que hacer para generar la delimitación de la zona metropolitana. Esto incluye varias variables que se tienen contempladas ya desde hace algunos años como variables funcionales que tienen que ver necesariamente con el commuting, que son todas estas interacciones por empleo, ¿no? El tamaño de la población, algunas características de la ciudad, que fue un elemento que se puso sobre la mesa en el 2015 y con base en el censo del 2000, que era que fueran ciudades capitales, que fueran zonas costeras o que fueran fronterizas. Ahora, en este trabajo de la delimitación de las zonas metropolitanas que estamos haciendo, nos estamos cuestionando cuál es el objetivo de limitar a las zonas metropolitanas. Hemos tenido casos en los que solamente había una motivación económica porque existía el fondo metropolitano y entonces todo el mundo quería hacer zona metropolitana, ¿no? Entonces todo el mundo levantaba la mano porque había un fondo metropolitano. Ahora que no hay un fondo metropolitano, nos permitirá hacer un trabajo mucho más objetivo, digamos, de lo que sí implica la zona metropolitana. ¿Y qué implica en realidad? ¿Para qué queremos delimitar una zona metropolitana? Y es justo por esta necesaria interacción cuando nos llegan casos como hace no mucho, nos llegó el caso de Briceñas La Barca, en donde había problemas para
coordinarse entre los municipios y no se llegaba al menos a un convenio de conurbación, ¿no? Que fue lo que vinieron a pedir, un convenio de conurbación para que ya no hubiera impuestos que se pasar de un lado para otro en transporte público, había necesarias dinámicas que se tenían que estar disolviendo y que por no tener un convenio firmado como convenio de conurbación se imposibilitaba esta interacción entre estos municipios. Entonces, eso nos ha puesto a pensar desde aquí de manera técnica qué necesitamos saber, pues, para entender qué es lo necesario para determinar una zona metropolitana. Y, por ejemplo, las variables medioambientales tienen que ser fundamentales, ¿no? Esta interacción que necesariamente se requiere entre municipios que comparten cuencas, que comparten ríos, que comparten, en fin, espacios ecosistémicos que necesariamente implican la coordinación. Eso debería ser también parte de lo que nosotros dentro de este trabajo de limitación tendríamos que estar considerando. Nosotros vamos a estar recabando también información por parte de ustedes como municipios para saber cuáles son los elementos que ustedes están dilucidando que identifican como necesarios para que se coordinen entre municipios, ¿no? ¿Por qué consideramos que esta es una zona metropolitana? ¿Por qué consideramos que este municipio debería integrarse a una zona metropolitana? Esto también es parte de nuestro trabajo. Tenemos que escucharlos porque no nada más el trabajo se hace en el gabinete, ¿no? Se hace en el, trabajo de gabinete, ¿no? Se necesita escuchar cuál es lo que ustedes están viviendo en sus comunidades, en sus municipios, que están identificando que requieren de cierta coordinación y que desde un trabajo técnico regularmente no se alcanza a ver, pero que ustedes nos pueden dar estos elementos de por qué no se ha determinado esta como una zona metropolitana, si nosotros necesitamos coordinarnos constantemente, si hay un sistema de transporte que pasa de un municipio a otro sin ninguna delimitación, si pasa un río y lo tenemos que compartir, si tenemos que coordinarnos necesariamente. Esa es la idea de delimitar de manera más clara las zonas metropolitanas. ¿Cuál es la necesaria interacción entre los municipios o entre estados incluso, que tenemos que ver desde aquí, que tenemos que entender que no nada más son las variables que se ven en los números, sino también en la interacción constante entre ustedes? Entonces, este es un elemento técnico que se tiene que estar poniendo sobre la mesa y también un elemento jurídico que también se tiene que estar consolidando es la obligatoriedad de la coordinación. Hasta el momento todavía queda muy endeble en ese sentido porque todavía es voluntaria la coordinación, ¿no? No hay ningún elemento que nos obligue a coordinarnos entre municipios y por eso en muchas ocasiones se niega la coordinación entre ellos. A nosotros nos ha costado bastante trabajo algunos municipios o algunas zonas metropolitanas interestatales que por ser justamente de colores distintos, de partidos políticos distintos, simplemente no se quieren coordinar, no hay una voluntariedad para coordinarse. Entonces, se quedan en stand-by todos los proyectos que se pueden estar generando ahí y ahora es necesario empezar a entender que es necesaria la obligatoriedad de esta coordinación, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctora. Creo que quedó más claro el comentario, las respuestas. Si hay oportunidad y si el doctor y la doctora lo permiten, una última pregunta ya para pasar al cierre de la sesión. Y esta pregunta iría dirigida a usted, doctora Beatriz, por el tipo de la pregunta. Nos pregunta Eduardo Pérez, ¿por qué no pensar en la reactivación del Fondo Metropolitano? Pues no todos los municipios cuentan con suficientes recursos para atender la diversa problemática metropolitana. Sí, este es un elemento que constantemente también nos están requiriendo y nosotros mismos desde la coordinación de zonas metropolitanas estamos poniendo también sobre la mesa algunos elementos que se necesitan empezar a reactivar como proyectos metropolitanos. Tiene que haber una
una visión integral del territorio. No puede ser solamente generar proyectos que se generen en los municipios sin saber cuál es el impacto dentro de la metrópoli, porque también tienen una interacción importante. Entonces, estamos tratando de también generar mesas de trabajo para que demos oportunidad de generar algunas alternativas ante la extinción del Fondo Metropolitano. ¿Qué otras alternativas de financiación tenemos como municipios, como zonas metropolitanas, para que los proyectos que tengan esta visión de metrópoli, de región, no se queden estancados, sino que sigan generándose? Eventualmente estaremos convocándolos también para que interactuemos en estas mesas de trabajo, para que podamos llegar a algunos trabajos definidos sobre cómo vamos a generar desde los municipios financiamiento que nos pueda dar esta visión integral del territorio. Justo va a haber aprovecho, Agustín, hacer un anuncio que va a haber un curso de financiamiento metropolitano después de estos cursos, a los cuales los invitamos también. Estuvimos en colaboración con el Lincoln Institute. Entonces, va a ser muy importante encontrar estas herramientas de trabajo que nos van a ayudar a que mientras vayan generándose este curso, podamos sentarnos a la mesa, los municipios y nosotros, para decir, a ver, estos elementos tenemos, estas herramientas tenemos, cuáles vamos a empezar a llevar a cabo de manera coordinada para que no se sienta la ausencia de este fondo metropolitano, sino que empecemos a generar estas herramientas propias y con una visión metropolitana también. Muchísimas gracias, doctora. Creo que ha sido muy puntual su respuesta. Y bueno, ya para pasar con el mensaje de cierre. Perdón, el doctor quiere comentar algo adicional. Adelante, doctor. Muy breve. Esto que finalmente comenta la doctora me parece que hay que celebrarlo, no es un asunto menor. Sobre el punto, históricamente cuando se establecen zonas metropolitanas a través del criterio estadístico poblacional, encontramos una importante cantidad de problemas. Y lo repito, cuando se establecen las zonas metropolitanas únicamente con el criterio estadístico poblacional, como en cierta medida se ha realizado un poco en México, se dejan de lado una importante cantidad de aspectos. Caso de Canadá, caso de Estados Unidos, si el porcentaje de la población, si cierto porcentaje de la población tiene que viajar a la zona urbana por X o Y circunstancia, en el lugar de residencia se genera una zona urbana. Es decir, la idea sería generar diferentes polos de desarrollo y no precisamente el de la metrópoli. Esto que comenta la doctora me parece que sí es un asunto de importancia mayor, porque entonces la lógica no es desarrollar o seguir desarrollando la metrópoli, que sabemos de entrada ya está desarrollada, sino la idea sería desarrollar regiones, establecer diferentes polos de desarrollo para que la gente no viaje, para que el dispendio de recursos o el ingreso económico no se quede en el transporte público del viajar 3 o 4 o 5 veces hacia la metrópoli, sino a la inversa, en la lógica canadiense, en la lógica norteamericana, no seguir desarrollando la metrópoli, sino seguir o establecer una lógica de desarrollo que permita establecer diferentes polos. Y esto implica que las zonas metropolitanas no responden a la lógica de 1 millón de habitantes, sino responderían a la lógica de reducir el costo de transporte, de reducir el costo de mantenimiento, de reducir el costo de servicios. Es decir, es una lógica completamente diferente. Pero bueno, este asunto es una reflexión académica que únicamente reitero mi agradecimiento a la doctora. Celebro esta parte que la administración pública esté recuperando a la reflexión académica como motivo de planeación de la toma de decisiones. Por ello, pues, reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo con
con esta participación vamos a concluir, ya vamos al cierre de la sesión, que ha sido muy interesante. Veo también un comentario de Isidro Martínez, que está insistiendo en este aspecto de la zona metropolitana de Querétaro. Te invitaría, Isidro, a que nos dejes tus datos de contacto. Nosotros amablemente lo vamos a transmitir a la doctora Minger para que ya en otro espacio a lo mejor te puedan orientar de cuáles fueron los criterios específicos que utilizaron para determinar estas zonas metropolitanas. Bueno, yo quisiera cerrar con un comentario al respecto del contenido de esta sesión, que ha sido muy interesante. Yo los invitaría a ver este esquema de la gobernanza como unos lentes, ¿no? Antes nosotros teníamos un esquema muy claro de gobierno que se apropiaba de lo público, ¿no? Aunado a problemas propios de la globalización, ¿no? Esta parte de la tecnocracia que parecía que se apropiaba de muchos problemas, los definía y los atendía en razón de sus intereses. Ahora, con el esquema de la gobernanza, si nosotros utilizamos los lentes, no únicamente vamos a ver que el poder reside en las instituciones, sino que a través de todos los mecanismos que ha explicado la doctora Miguel, baja a través de institutos y de consejos, para que precisamente nosotros como ciudadanos nos comencemos a apropiar de las decisiones, comencemos a incidir en el uso de los recursos, y de esta manera también la gobernanza ayuda a identificar a otros actores que no son necesariamente gubernamentales o de la sociedad organizada, también puede ser de la sociedad, de privados, ¿no? Ahí también se abre un esquema. Entonces, este esquema o estos lentes de gobernanza nos va a permitir no únicamente identificar a los actores gubernamentales aledaños, los municipios, gobierno estatal, gobierno federal, sino también a los intereses que recaen en nuestro territorio, a escuchar a través de estos espacios a los ciudadanos para que manifiesten, ¿verdad?, en qué deben de utilizarse los recursos, y esto lo vuelve un reto para los gobernantes, ¿no? En este caso, para los presidentes y presidentas municipales, para los cabildos, porque deben de entender este nuevo contexto, deben de saber que escuchar a la ciudadanía no es un ejercicio de simulación, de juntar firmas, sino de escuchar verdaderamente a los grupos sociales y se vean reflejados en los planes y en los programas de estos municipios. Y esto también conlleva un reto a las administraciones municipales, porque si bien los fondos son importantes, también hay que señalar que los municipios deben de incrementar la recaudación de ingresos propios, ¿no? Deben de actualizar su catastro, y esto les va a permitir no solamente utilizar recursos para el capítulo de servicios personales o servicios generales, sino también para poderlo invertir en proyectos de colaboración con los municipios aledaños, ¿no? Es decir, la gobernanza al final del día es un ejercicio de colaboración y apertura plena, no solamente hacia la sociedad, sino hacia todos los intereses que conllevan y están presentes en un territorio, considerando también la estructura del gobierno federal. Ahí están los instrumentos que mencionó la doctora Beatriz Miguel. Yo con esto concluiría esta sesión. Me tomé la molestia de hacer este comentario porque sí me gustó mucho la sesión respecto a todos los planteamientos que se hicieron, y para aterrizarlo un poco de cara a todos los servidores públicos a nivel municipal que nos están escuchando en la sala de Zoom y que nos siguen en la transmisión de Facebook. Hay que llevarlo a la práctica y hay que actuar, hay que escuchar, hay que estar abiertos a la ciudadanía, y como bien se dice por ahí en todos los eslogans de nuestro gobierno, no dejar a nadie atrás. En este sentido, y para cerrar, le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Melina Castro. Ella es directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de SEDATU, para el mensaje de cierre. Adelante, maestra. Muchas gracias, Agustín. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto saludarles. En nombre del doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y del maestro Álvaro Lomelí, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, agradecemos enormemente la organización de esta tercera sesión complementaria del curso Impacto Metropolitano, Acciones y Gobernanza, que ya está en su segunda edición. También agradecer a todos ustedes su interés y participación en esta sesión, especialmente al maestro Rafael Cortés. Agradecemos al coordinador de INAFED y a todo el equipo de INAFED con el que contamos para llegar a ustedes y, digamos, poder tener estos espacios de compartir.
y generar, digamos, otras inquietudes y también, digamos, con eso un reto que nos imponen a nosotros desde SEDATU para resolver cosas que todavía, digamos, no hemos resuelto y construir con ustedes. Agradecemos muy especialmente la participación del doctor Jaime Espejel Mena, que ha estado desarrollando esta sesión y es académico de la UNAM. Muchas gracias por tomar la palabra y ser nuestro experto invitado en esta sesión. Y bueno, yo además retomar de las últimas participaciones que escuché muy atentamente la importancia de esta sesión, de cómo construir este esquema de gobernanza con todos los actores involucrados, digamos, donde el Estado tiene rectoría en el sentido de que son los 3 ámbitos de gobierno, o sea, es el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, pero es una construcción conjunta. Es una construcción conjunta, como bien lo han dicho, del sector privado, la sociedad civil organizada, la academia. Entonces, bueno, reconocer esta importancia y establecer estos mecanismos, digamos, nos va a llevar a cumplir la visión que tenemos y que justamente de eso se trató el módulo de este tercer módulo, ¿no? De este curso, que es cómo partir de esta visión de concepto de gobernanza y cómo utilizarse como un mejor mecanismo de coordinación. Y bueno, adicionalmente compartir con ustedes esto que les acabo de comentar, cómo fortalecer entonces el concepto de rectoría del Estado a la luz de todo lo que se ha compartido en esta sesión, con el objetivo final que la población tenga un rol más importante en la transformación de las ciudades. Y también compartir con ustedes la importancia de reforzar estos mecanismos, como ya lo dije, entre los diferentes actores para modificar el espacio y cómo los recientes cambios a la Ley General de Asentamientos Humanos posibilitan también, digamos, otros espacios y otras formas de interacción, incluyendo la reciente creación, o bueno, reconocimiento más bien en la ley de los institutos metropolitanos con la reforma que se dio apenas en junio de este año. Y finalmente, el impulso de instrumentos de planeación en escala metropolitana con la importancia para promover el ordenamiento territorial y ecológico en zonas metropolitanas. Son algunas de las cosas que ustedes estuvieron viendo durante el módulo 3. Y bueno, no me resta más que agradecer de nuevo al INAFET, al doctor Jaime Espejel, a todos ustedes por su participación, por su interés, al gran equipo otra vez, ¿no? de SEDATU, aquí muy bien representados por la doctora Beatriz Minger. Y bueno, gracias a todos por esta sesión, que tengan una excelente tarde y esperamos seguir compartiendo este espacio. Muchas gracias.